Muy buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo juego para el canal. Juego de Hora de Aventura llamado El Secreto del Reino Sin Nombre. Ajá. Bueno, vamos a ir arrancando con este juego. Bueno, nos tocó un día de lluvia, parece, para el primer día en el juego. Ajá. ¿A dónde carajo está Jake ahora? ¿Es un fantasma? Ah, claro. Claro, estamos solos entonces, estamos sin Jake. Estamos con Finn solo. O sea, tenemos que rescatar a Finn primero. O sea, arrancamos el juego ya con una misión, la que es rescatar a Jake. Al norte de mí. Entonces voy al nortear. El norte, si no me equivoco, es para arriba, ¿no? Para abajo es el sur. Y siempre tomo de referencia a la película El Pequeño Nicky, como para saber dónde es el sur. Que le preguntaban si venía del sur y se reía diciendo sí, muy al sur, decía. Bueno, ya los primeros enemigos son estos. Bueno, ya se cortó la comunicación con Jake. Bueno, son los primeros monstruos. Ah, no, ahí volvió. ¿Qué decías de los monstruos? Bueno, estos son los primeros monstruos que van apareciendo. Sí, claro, estamos en un bosque de monstruos, dice. O sea, tengo una espada de hierba. Bueno, con la X muevo la espada. Entonces tengo una espada de madera. Ah, es verde la espada. Ah, bueno, ese me tira con un diamante, creo que era. Gusanito. Se tira de diamantes. Gusanito. Es una manzana. Bambú. Tenga. Bueno, queda este. Bueno, agarré uno de oro. Ah, bueno. Pikachu. Parece que tiene ataques eléctricos. Me encontré algo. Hizo un ruido de música épica. No sé para qué carajo va a servir eso más adelante. Tenga. Hay que esperar. Ahora sí. Hay que esperar que termine de salir esa ondita. Acá abajo que habrá. Bueno, no me deja Finn por ese camino. Vamos para acá. No, tampoco. En la otra dirección me dice. Pero el norte es arriba. Es un ojo. ¿Qué es eso? Un castillo. Ajá. Ajá. Ah, adentro está Finn, por lo que está diciendo. Bueno, Jake, me confundo con los nombres, ¿no? Es que este dibujito de... Sinceramente, de Hora de Aventura, nunca me llamó la atención como para mirarlo. Bueno, hay un escondite, una entrada secreta. Nunca me llamó la atención, pero... ¿Quién lo diría, no? Ahora jugando un juego de Hora de Aventura. Eso es que abajo, Diego, puede ser... A ver... Eso parecía como que se estaba riendo, ¿no? ¿Te vaporizaron? ¿Respirando algo? Sí, ahí se empezó a reír directamente. Bueno, algo le está causando risa. ¿Solo me está fastidiando? O sea que siempre estuvo en mi bolsillo. A ver. Un escudo. O sea que Jake es un escudo, parece, por lo visto. Ajá, y con el escudo se usaba un escudo. O sea, me hubiese sido útil saber del escudo cuando estaba afuera. Ah, me dijiste que podía empujar con el escudo y ahora resulta que me hace daño. O capaz estoy apuntando mal. Ahora sí, me estaba pegando las patitas, parece el otro pinche. Córrete, tengo un perro escudo. Y acá arriba, ¿qué hay acá? Bueno, dos jarrones con dos manzanas que creo que son manzanas, ¿no? Pero por lo visto sirven para recuperar la vida. Estas estatuas no tienen utilidad, por lo visto, son solo decoración. Ah, tengo que apuntar mejor. Ah, y caminó en diagonal ahora, ¿no? Vamos a jugar el escudo por las dudas. Ya perdí una de la vida que había recuperado recién. Esto estuvo medio raro. Bueno, por lo menos acá también hay más vasija, ¿no? Ah, no sé. Está bastante jodón en Jake, ¿no? Está una pena porque se me olvidó para qué nos mandó aquí Dulce Princesa. O sea que estamos adentro de otra misión directamente.
Nos mandaron para hacer una misión, la princesa Dulce o Dulce Princesa. Y nos dijo, nos mandó para hacer algo que nunca escuchamos, por lo visto. Sí, hay algo que por boludos ni Finn ni Jake escucharon. ¿Cuál es la misión principal? O sea que ahora ya tenemos algo, por lo que vamos a estar perdido, creo. Ollas, son ollas, yo pensé que eran vajillas. Como que este se ve diferente, ¿no? Listo, era el interruptor. Vasijas. Eran vasijas, no son vasijas, son ollas. O capaz que la traducción está mal y sí, son vasijas. ¿Por qué no me sale esa palabra? Vasijas. Jarrones, la mierda. El monstruo, ¿dónde está la llave? ¿Cómo le pregunto al monstruo dónde está la llave? ¿Para qué? Claro. Deber intentar hablar con ellos. Conversar con un monstruo. No encuentro fachas en su lógica. Vamos a darle un saque. Bueno, ningún monstruo que sea amigable se acerca haciendo eso, ¿no? A menos que sea un monstruo de Michael Jackson. El tema de Trill, tomá, me dio por detrás. Eso suena raro, pero me golpeó de costadito. Tenga, bueno, allá abajo hay una puerta con llave. Tenga. Derrotaron los monstruos, soltaron la llave, por lo visto. A ver, esta caja. Sí, como sabía, estaba la llave. Pero acá arriba también hay otro camino. Más vasijas. Ollas al carajo, jarrones. Bueno, otro cofre. Que hay en este cofre. Oro. No llega a contar cuánto sumó de oro. Bueno, parece que los jarrones respawnean. Más oro. Porque acá había quedado totalmente limpia la sala y ahora están de nuevo los jarrones estos. A ver, que hay tras la puerta número 1. Al menos recuerdo el nombre del reino en el que estamos. Ahora que lo pido. Bueno, no sabemos dónde carajo estamos supuestamente. Claro, el juego se llama El Reino Sin Nombre. El secreto del reino sin nombre. Algo como el sin reino, no reino. Ahí está, el reino sin nombre. Bueno, anuncio que prácticamente este video capaz lo esté subiendo lunes, ya que terminé ya el juego de Bob Esponja, Batalla por fondo de bikini rehidratado. Ya está todo subido, lo único que falta es subir, que voy a subir más tarde. O sea, hoy estoy yo grabando domingo, voy a subir más tarde el capítulo no, compilado de todos los cinemáticos o el enfrentamiento contra todos los jefes que hay en el juego. Lo voy a estar subiendo más tarde. Y el lunes, o sea mañana, voy a estar, bueno, ya cuando estén viendo este gameplay sería hoy, ¿no? Esté subiendo ese juego. Voy a subirlo bastante temprano. No sé por qué estoy hablando como si fuera que estoy haciendo un directo, pero bueno, el juego tengo que leer un poco porque no estoy leyendo un carajo, estoy hablando nomás. Y si hablo leyendo voy a empezar a prácticamente perderme así nomás. Bueno, así que bueno, voy a omitir todo esto por ahora. O sea, no omitirlo de saltarlo, sino que no, voy a ignorarlo, voy apretando el botón nomás mientras explico lo que quiero explicar. Bueno, domingo, que será hoy para mí, voy a estar subiendo, como dije, capítulo del enfrentamiento contra todos los jefes o el otro compilado de cutscenes del juego de Bob Esponja que ya está terminado de subir. Y este video estará siendo subido, ya ahora está en el canal, ya hablo como si estuviese en el futuro ahora. Y bueno, y más tarde voy a subir otro juego, o sea, el capítulo número 1 de un juego. Todavía no sé bien qué juego va a ser. Y para que cuando yo, o sea, va a ser como una prueba. Yo este gameplay lo voy a subir completo. El juego completo no sé cuánto se va a extender. Voy a subir un capítulo todos los días para poder subir mayor contenido al canal. O sea, hoy capítulo 1 de Hora Aventura, mañana capítulo 2 y así, todo hasta terminar. Doble desbloqueado, el día de la princesa. Bueno, pero más tarde voy a subir de otro juego. El juego todavía no sé cuál va a ser.
Y si ese juego que suba tiene mucha, ¿cómo se diría? Si es popular acá en el canal, voy a seguir subiendo el gameplay ese completo. Si no, directamente voy a pasar a otro. Va a ser como una prueba. O sea, yo para cuando ya termine de subir este gameplay completo de Hora de Aventura, voy a ver qué tanta repercusión tuvo el otro juego, que voy a subir solamente el primer capítulo. Y dependiendo si el juego fue bien recibido en el canal, voy a terminar de subir el gameplay completo luego de terminar este juego. No sé si se entiende bien la idea. O sea, este capítulo está subido ya. Más tarde voy a subir un capítulo de otro juego. Y si es bien recibido por el canal, o sea, si les gusta, o sea, mientras más me gusta o comentarios tenga el juego ese, luego de terminar este juego voy a seguir con ese. Y si no es bien recibido, voy a seguir con algún otro juego directamente al azar. Y voy a seguir con ese mecanismo, subir ese juego todos los días. Pero cuando subo el capítulo número 1 del próximo juego, voy a subir un capítulo al azar de otro juego. Y depende como sea bien, si es bien recibido, al finalizar el próximo juego, voy a subir el juego que fue bien recibido. Y si no, algún otro juego totalmente al azar. Bueno, eso no quiere decir que esos juegos que suba el primer capítulo no los termine de subir, sino que no va a ser ya, sino va a ser alguno de esos juegos que suba al azar, como ven voy a hacer. O sea, yo ahora tiro un juego. Si el juego, para cuando este gameplay del juego completo, todos los videos, no sé cuánto va a ser esto, si el juego es bien recibido, subo directamente después de este el gameplay. Si no, en algún momento X va a ser subido como algún juego al azar, como el juego que voy a subir en el caso de que este juego que tiré no sea bien recibido. No sé si se entiende la idea, pero voy a ver si lo puedo explicar un poco más en el primer capítulo del juego que voy a subir más tarde, porque si no ya me empiezo a marear y no sé bien qué tengo que hacer ahora. Crujientes, tuercas, te hace difícil. O sea, ya estoy perdido. Recién arranco el juego y por explicar algo estoy perdido. Bueno, esto parece que se puede romper. Bueno, esto no sé qué es. Son un montón de globitos de diálogo. Eso no puedo romper directamente. Tiene pinta que se puede romper, pero todavía no. Ajá. Con el salud estoy al tope. Ese tronco se ve raro también. Pero, a ver. Ahora, a encontrar el camino. ¿A dónde tengo que ir? Bueno, ahí hay algo, pero está tapado el camino con este tronquito. Bueno, por suerte ese se ha explicado. Espero que se haya entendido. Si no, bueno, se va a explicar un poco más en el otro juego que voy a hacer más tarde. Porque ahora, bueno, me sacó el mapa. Desgraciado, me sacó el mapa. Ajá, tenga. Ajá, es cubrir y golpear. Tenga. Bueno, que salud. ¿Cuánta salud tiene? Mi pegada de costadito. Bueno, lo bueno es que ya. Bueno, apareció otro caballero cornudo. Juan Paseca. Epa, tranquilo. Metapod. Bueno, Metapod era la segunda forma, ¿no? Es que no me acuerdo la primera forma del gusanito de Pokémon. Caterpie. Si no me equivoco, sí era Caterpie. Bueno, lo bueno que ya eso no lo... Bueno, este parece la otra. El que era también un gusanito, pero tenía un cuerno, pero no sé por qué salió del agua. No voy a tener que explicar más eso durante esta serie de gameplays del juego de Hora de Aventura, sino que lo voy a explicar en el otro juego, que todavía no sé qué igual lo voy a hacer. Bueno, y ya está por empezar a repetir lo mismo que dije hace un rato, pero vamos a poder todas estas plantitas. ¿Cuánto tiempo esquivé este tipo de juegos? O sea, no miraba lo que es la serie de estas caricaturas, y el tipo de juego este nunca me llamó la atención, y ahora lo estoy jugando solamente para subir al canal. O sea, no sé cuánto me va a tardar, porque sinceramente este estilo de juego solamente lo jugué una sola vez y no llegué muy lejos porque no sabía qué hacer. Bueno,
No entendí, pero ahí está repolenta, onda, soy el campeón de todo. Quedó Finn. Y bueno, ya me sacaron. Me sacó una especie de botella con una lanza. Vamos a seguir podando. Bueno, acá hay una tienda, parece. Donde tenía un gorrito y un par de cosas fuera, debe ser una tienda. Donde tenía el gorrito de ese pato raro. ¿Qué quieres comprar hoy? ¿Qué compramos al comerciante? ¿Qué? Esto... Contenedores útiles. Quiero un buen almacén. El plástico siempre es una buena opción. O sea, es una bolsita de plástico. Parece una... ¿Y por qué tiene algo blanco adentro de esa bolsita? Vamos a hacer que el escudo se ponga más duro, parece. Cambio churrascado. Y ahora vamos a seguir podando acá. Más oro. Eso es lo raro, que la planta es de oro, ¿no? Ahora voy a agarrar un hacha y voy a salir y voy a cortarle la ligustrina a mi vieja a ver si encuentro plata. Bueno, acá hay una cajita. Ajá. ¿Cómo bajo esa cajita? Cajita. Eso creo que son ladrillos. Tienen pintar ladrillo, ¿no? O sea, los ladrillos de concreto. Bueno, ahí está mi bolsita mística. La que me va a poner el pecho como si fuera Superman, parece. Ajá. Bueno, no puedo hacer nada acá. Vamos a salir afuera. Al próximo punto. Vamos a seguir interactuando con más personajes. Bueno, acá están estos cositos. Creo que son monstruos de estilo diamante, porque tiran diamantes. Bueno, ahí está el gusanito Caterpie. Vamos a ver acá arriba. Tiene una escalerita de madera medio peligrosa, parece todo madera podrida, parecía. Caterpie, yo te elijo. Babu. Bueno, hay una cueva, creo. Un chanchito. ¿Qué onda, chanchito? Señor cerdo, por favor. Mi dama especial y yo vinimos al reino sin nombre por un fin de semana romántico. Ajá. Hoy era su día de manicura, pero me pregunto si olvidó que quedamos en vernos aquí después de eso. Bueno, si escuchan ese ruido, mi gata está alzada. De nuevo. Ya creo que... Ah, no, es año nuevo, es la primera alzada que tiene este año. Así que bueno, pensé que habían sido más. O sea, no es año nuevo, sino que estamos en el 2021, recién comienza el año. Cállate. No, seas mala. A ver... Bueno, acá hay más cosas para podar. Estoy de salud a tope. Y ahora no sé si son tomates. Tiene más pinta de tomates. Bueno, un puente. Nos conecta con otra zona, por lo visto. Cargando time. Bueno, más Caterpie. Otro Caterpie. Tengo Caterpie. Bueno, un tronco. Que no sé si se le voy a hacer algo después. Eso, no sé. No sé qué cosa rara es esa que está en el puente. Tengo Caterpie. Bueno, esto parece un lugarcito medio escondido porque... ¿Qué es eso? Debe ser importante para alguien. O sea que a nosotros no nos sirve. Chiclebot. ¿Chiclebot? O sea que esos caramelos son para alguien. Y no vi quién carajo nos pide los caramelos, ¿no? Todo por estar hablando, contando de cómo quiero hacer la subida de video, que quiero hacerlo todos los días. Y mientras se suba este gameplay, ir definiendo cuál será el próximo por votación. O será estilo random. Sí, sabía, esos arbolitos parece que tienen pinta que se los puede sacar, se le puede hacer algo. Porque del otro lado hay un cofre. Y no se veía forma de llegar a ese cofre. Un Onix con patitas y un Caterpie. Vení acá, Onix. Y bueno, y los cornudos eso no sé quién podría ser, ¿no? Yo no. Venga. Tan. Dale, la core. Otra vez. Ahora sí. Vení, acércate. Vamos a jugar, dale. No. Desgraciado. Ahora sí. Bueno, y no dejó nada del forro. Bueno, acá hay un tipo que con cabeza de llave y un castillo grande. Parece que la cosa se puede poner más quilombo. Y un requisito era tener la bolsa de plástico, parece, para entrar. La cual ya conseguimos antes. Y bueno, eso creo que va a quedar para el próximo capítulo, porque parece que entramos a una nueva zona.
Y bueno, hasta acá queda este gameplay y nos veremos en el próximo capítulo ya adentro del castillo. Hasta el próximo, amigos.